El Triángulo de las Bermudas, también conocido como el Triángulo del Diablo, es uno de los lugares más misteriosos del planeta. Situado frente a la costa sureste de E.U. en el Océano Atlántico, entre las Bermudas, Florida y Puerto Rico, la región se ha convertido en el centro de misterios sin resolver. Con una extensión de 440.000 millas de mar, el Triángulo de las Bermudas forma parte de una ruta marítima muy transitada, por la que pasan a diario varios barcos con destino a América, Europa y el Caribe. Es más debido a los inexplicables desenlaces que lo convierten en un componente de la superficie terrestre muy estudiado y a la vez enigmático. A lo largo de los siglos, se ha informado de la misteriosa desaparición de muchos barcos y aviones en la región. Además, a este Triángulo del Diablo se le ha atribuido la desaparición de miles de personas en las últimas décadas. El término Triángulo de las Bermudas fue utilizado por primera vez por Vincent Gaddis en 1964 en su artículo publicado en la revista Argosy. Las historias en torno al Triángulo de las Bermudas se remontan a la época de Cristóbal Colón, quien durante su primer viaje al Nuevo Mundo vio una llama de fuego que se precipitaba al mar en el Triángulo. Sin embargo, el misterioso comportamiento de la región no llamó la atención del público hasta el siglo XX, cuando el carguero de la Armada Cyclops, con más de 300 personas a bordo, desapareció en el Triángulo de las Bermudas. El último incidente en la región es la desaparición de un pequeño avión bimotor en mayo de este año. Con 4 personas a bordo, el avión desapareció repentinamente del radar cuando volaba de Puerto Rico a Florida, y los restos del avión desaparecido se encontraron más tarde. El último incidente en el que se vio implicado un barco fue el hundimiento de un carguero en el Triángulo de las Bermudas durante un huracán mortal en octubre de 2015. Como los accidentes, a menudo misteriosos, siguen ocurriendo en la región del Triángulo de las Bermudas, muchos han ofrecido una serie de explicaciones para el misterio que hay detrás de ellos. El papel de las actividades paranormales y la presencia de extraterrestres han sido fuertemente sugeridos por aquellos que creen que algo extraño está sucediendo, mientras que muchos con puntos de vista científicos disputaron este argumento ofreciendo explicaciones racionales al fenómeno. Entre las pocas explicaciones científicas propuestas, la más popular es la teoría de las interferencias electromagnéticas que causan problemas con la brújula. Esta teoría afirma que existe una atracción muy fuerte del imán natural de la Tierra, que desvía la brújula y otros equipos sofisticados, y les impide seguir la ruta prevista a través de las aguas. Sin embargo, como ninguna teoría ha podido ofrecer una explicación concreta, muchos siguen creyendo que no hay nada extraño en la región, ya que la mayoría de los incidentes fueron relatados de forma inexacta o versiones ficticias de los accidentes. A pesar de que no existe una teoría probada sobre la razón exacta que se esconde tras el misterio del Triángulo de las Bermudas, los accidentes siguen produciéndose en la región cada año. Y, las leyendas del Triángulo de las Bermudas consiste en una serie de la misteriosa desaparición de los buques en la región, la mayoría de ellos siguen siendo menos despistados todavía. He aquí una lista de las historias más conocidas de desaparición o los misterios sin resolver de accidentes de barcos en el Triángulo del Diablo. Historias famosas del Triángulo de las Bermudas. 1. Mary Celeste. Posiblemente una de las historias más misteriosas de naufragios, este barco es todo un cuento. A pesar de haber sido encontrado a la deriva en algún otro lugar del Océano Atlántico, la conexión con el Triángulo de las Bermudas había sido invocada de alguna manera para encontrar una respuesta al misterio de su destino. Descubierto el 4 de diciembre de 1872 con todo en orden salvo toda la tripulación, el barco fue hallado varado en el mar días después de iniciar su viaje de Nueva York a Génova, Italia. A bordo del buque, cargado de alcohol bruto, viajaban 7 tripulantes y el capitán Benjamin Briggs, su esposa y su hija de 2 años. Pero, días después, cuando un barco británico llamado Dei Gratia que pasaba por allí encontró al Mary Celeste a vela parcial en el Atlántico, frente a las Islas Azores, el barco estaba sin tripulación en el exterior y también faltaba el bote salvavidas. También se encontró que 9 de los barriles de la carga estaban vacíos, y había una espada en la cubierta. Nunca se encontró rastro alguno de las personas que se encontraban en el exterior del buque ni del bote salvavidas desaparecido.
Los estudios del barco descartaron claramente la posibilidad de un ataque pirata, ya que todo lo que había en él, incluidos los barriles de alcohol que transportaba y las valiosas pertenencias de la tripulación, estaba intacto. Las teorías en torno al misterio del Mary Celeste también incluían las posibilidades de una conspiración criminal, una abducción alienígena e incluso el ataque de un calamar gigante. La posibilidad de un desastre natural también estaba en la lista. Muchos sugirieron el papel de un terremoto submarino tras el accidente, mientras que unos pocos propusieron una incursión accidental del buque en el Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, por mucho que estas especulaciones parezcan razonables, es evidente que no encajan. Después de todo, ¿por qué una tripulación perfectamente capacitada, en un día de buen tiempo, con su barco totalmente intacto, lo abandonaría y no volvería a salir a la superficie? 2. Ellen Austin. Se trata de un inquietante misterio triangular asociado a la goleta americana de roble blanco Ellen Austin. En 1881, la Ellen Austin, de 210 pies de eslora, se dirigía a Nueva York desde Londres cuando tropezó con un barco abandonado cerca del Triángulo de las Bermudas. Todo parecía ir bien con la goleta no identificada a la deriva justo al norte del Mar de los Sargazos, menos la tripulación desaparecida. El capitán Baker de la Ellen Austin pidió observar el derrelicto durante 2 días para asegurarse de que no era una trampa. Tras 2 días sin respuesta del buque, el capitán entró en el barco abandonado con su tripulación para encontrar el cargamento bien embalado y ni rastro de la tripulación. Para remolcarlo de vuelta con Ellen Austin, el capitán colocó una tripulación de previo en el barco, dispuestos a navegar juntos. Sin embargo, tras 2 días de navegación en aguas tranquilas, una borrasca separó la trayectoria de los 2 barcos, tras lo cual el derelict desapareció. Días después de la tormenta, según cuentan, el vigía del capitán Baker pudo divisar el navío a través de su catalejo para darse cuenta de que, una vez más, la embarcación se alejaba sin rumbo. Finalmente, tras horas de esfuerzo, Ellen Austin pudo alcanzar al buque. Pero, extrañamente, no había nadie a bordo. Sin embargo, otra versión de la historia sugiere un segundo intento de Baker por llevarla de nuevo a tierra, pero acabó con la misma suerte antes de que Ellen Austin abandonara el navío maldito. Otros informes sugieren que el barco abandonado fue avistado una vez más, pero esta vez con una tripulación distinta a la del previo que le asignó Ellen Austin. La desaparición, reaparición y ausencia de la tripulación es una historia intrigante. Es más bien un secreto del Triángulo de las Bermudas, uno que aparentemente no tiene posibilidades de ser desentrañado pronto. 3. Cyclops. La desaparición del Cyclops, uno de los mayores buques de combustible de la Armada, supone la mayor pérdida de vidas humanas de la historia de la Marina estadounidense en un solo incidente. En marzo de 1918, este enorme buque partió para navegar de Brasil a Baltimore a través de la región de las Bermudas transportando 10.800 toneladas de mineral de manganeso con unos 309 tripulantes a bordo. El primer y único mensaje del barco, que zarpó en un día bastante bueno, no indicaba ningún tipo de problema. Sin embargo, nunca más se supo de él. Se puso en marcha toda una búsqueda en la zona, pero nunca se encontró nada. Nunca se encontraron restos de la nave ni de sus tripulantes. El capitán del Cyclops nunca envió una señal de socorro, y nadie a bordo respondió a las llamadas de radio de otros buques en las inmediaciones. Los investigadores navales tampoco hallaron una causa definitiva de su desaparición, aunque hubo varias teorías que sugerían diversos motivos. Debido a su misteriosa desaparición, el Cyclops ha pasado a formar parte de la lista de más de 100 buques y aviones desaparecidos en extrañas circunstancias en el Triángulo de las Bermudas. 4. Carola A. Deering. Carola A. Deering, una goleta comercial de 5 mástiles, es uno de los misterios marítimos sobre los que más se ha escrito en el siglo XX debido al completo misterio que rodeó su abandono. El 31 de enero de 1921, Carola A. Deering fue encontrado encallado en las traicioneras rocas de Hatteras Diamond Shoals, Carolina del Norte. Se especuló con la posibilidad de que el buque estuviera implicado en el tráfico de ron.
Sin embargo, cuando el equipo de investigación de Barbados llegó al barco tras días de esfuerzo en el mar embravecido, lo que encontró fue un barco abandonado con todos los miembros de la tripulación desaparecidos junto con los efectos personales de la tripulación, el equipo de navegación del barco, los cuadernos de bitácora y las balsas salvavidas, entre otros. Conocido a menudo como el barco fantasma de los Outer Banks, la desaparición del Carola de Erin junto con otros pocos barcos durante el mismo periodo de tiempo en la zona del Triángulo de las Bermudas ha supuesto una valiosa información sobre las misteriosas aguas, pero nada ha podido acercar a nadie a la resolución de este misterio. Los informes sugieren que hasta 9 buques desaparecieron durante este periodo de la misma región, ninguno de los cuales se volvió a saber. 5. Brujería. El 22 de diciembre de 1967, un crucero con camarotes llamado Witchcraft zarpó de Miami con su capitán Dan Burak y su amigo, el padre Patrick Organ. El viaje de los dos caballeros en el lujoso yate de 23 pies era para disfrutar de la maravillosa vista de las luces navideñas de Miami. Sin embargo, tras llegar a tan solo una milla de la costa, los guardacostas recibieron una llamada del capitán comunicando que su barco había chocado contra algo, pero que no había daños sustanciales. Indicando ayuda para ser remolcado hasta la orilla, los guardacostas se pusieron en marcha de inmediato alcanzando la brújula en nada menos que 19 minutos, pero a nada. La zona que indicaba la ubicación del barco estaba completamente desierta, sin señales de que ningún barco haber estado parado o incluso presente allí previamente. Lo más intrigante de esta historia es que este crucero en concreto era prácticamente insumergible, por no hablar de los numerosos dispositivos de salvamento presentes a bordo, como chalecos salvavidas, botes salvavidas, bengalas, dispositivos de señales de socorro, etc. No se utilizó ninguno de ellos y el barco desapareció. Los guardacostas buscaron en cientos de millas cuadradas del océano durante los días siguientes, pero no tuvieron éxito. Hasta hoy no se ha encontrado nada del barco. El barco ha desaparecido y lo que queda es solo la especulación que se puede hacer ahora. Y ahora te toca a ti. ¿Sabías alguno de estos sucesos? ¿Conoce algún otro misterio que pueda añadirse a esta lista? Antes de despedirme quiero pedirte que des like, suscribas, comentes y compartas, eso nos ayuda mucho. Soy Nick Paranoid Teller, hasta la próxima y lindas pesadillas.